A continuación, en Comunicación y Lenguaje tendremos mapas, planos y croquis para cuarto diversificado. Bienvenidos nuevamente, es un gusto tenerlos en este espacio educativo Aprendo en Casa y en Clase. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema mapas, planos y croquis del área de Comunicación y Lenguaje para cuarto diversificado. Recuerden, si hay alguien en casa con discapacidad, este tema les ayudará a desarrollar habilidades y destrezas espaciales, de pensamiento lógico y también lingüísticas. Y hoy saludamos a Rubí Samayoa, quien nos acompaña en la interpretación de lengua de señas. Bienvenida, Rubí. Recuerda tener tus materiales preparados, lo que te facilite para el aprendizaje. Ya puede ser lápices, hojas, incluso si quieres grabar la clase o únicamente el audio, para que se te facilite el contenido. Muy bien. Para comenzar, recordemos un poco qué temas hemos estado desarrollando en las sesiones anteriores. Hemos estado viendo los números cardinales, los números ordinales y los fraccionarios. Y también hemos estudiado que estos números los podemos aplicar en nuestra vida. Es decir, tenemos el área matemática, pero también al momento que nosotros redactamos algún informe, algún texto escrito, hay ciertas normas que tenemos que seguir para colocar esas cifras dentro de nuestros informes o de nuestros trabajos. Incluso cuando tú vayas a presentar algún informe o el siguiente año en que vayas a trabajar tu seminario y tienes que presentar resultados, ya vas a tener las reglas o las normas que rigen cómo se presentan los números o cómo se deben de escribir. Hoy vamos a estudiar acerca de unos textos gráficos, que son los mapas, planos y croquis. Seguramente te preguntarás también, pero ¿eso cómo puede ser un texto? Porque estamos acostumbrados o pensamos que un texto es únicamente letras. Sin embargo, los textos nos comunican, los textos nos dan ideas, los textos tienen un mensaje. Entonces, si te das cuenta, alrededor tú cuentas con variedad de textos. Pueden ser textos visuales, textos orales, textos escritos. No necesariamente se restringe o es únicamente algo en un libro. Y te pregunto, ¿qué utilidad le das tú a un mapa, a un plano o un croquis? ¿Sabes diferenciar la función de cada uno o para qué se utilizan? ¿Qué te gustaría saber acerca de los mapas, planos y croquis? Seguramente has visto acá, por ejemplo, tenemos Guatemala con sus límites y también el territorio. Y veamos la descripción de acá. Dice, territorio, geografía. Esta imagen nos da las características de un territorio. Podemos encontrar también accidentes geográficos o cómo se divide este territorio. Entonces, ¿cuál crees tú que es esto? ¿Cómo lo podemos definir? ¿Es un mapa, un plano o un croquis? Continuemos y más adelante lo resolveremos. Ahora tenemos acá esta otra gráfica en donde nos especifican terraza, dormitorio, cocina, comedor, salón. ¿Qué crees tú que es? ¿Un mapa, un plano o un croquis? Y por último, tenemos acá esta otra gráfica que nos da características generales de un lugar. Acá podemos ver las calles de la antigua Guatemala. Vemos que únicamente está graficado con algunos cuadrados y nos da información acerca de dónde está la Plaza Mayor, la localización de algunas iglesias, cuáles son las calles. Y entonces acá vemos que nos da características generales, es decir, a grandes rasgos, no hay una numeración, no hay una escala. Entonces ahora, de estos tres, ¿cuál crees tú que es el plano? ¿Cuál crees tú que es el croquis? ¿Y cuál crees tú que es el mapa? Bueno, comencemos acá. Tenemos que este es el mapa. Como te había indicado al inicio, el mapa nos da las características de un territorio, es decir, nos muestra su geografía. Y
si podemos acá analizar el mapa de Guatemala, vemos que tiene los límites, es decir, también nos indica las fronteras y hasta dónde se extiende ese territorio. ¿Qué elemento curioso podemos encontrar acá? Esta gráfica de acá, que es como una cruz, se le conoce como rosa de los vientos y funciona tal como una brújula, nos da una dirección, N norte, S sur, O oeste, E este. Y a partir de acá entonces podemos localizarnos en cualquier parte de la región. También necesitamos en alguna forma saber qué información nos está dando este mapa. En este caso tenemos acá algunas ciudades, algunos nombres de departamentos, ciudades, y nos dice desde la ciudad de Guatemala, es decir, estos puntos rojos que están acá distribuidos en el mapa son las carreteras y la distancia que hay desde la capital, la ciudad de Guatemala, que está acá en el centro y que está señalado con una estrella, hacia esos puntos. Entonces nos podemos preguntar, de Flores, ¿cuántos kilómetros hay y cuánto tiempo nos podemos hacer aproximadamente? Vemos que tenemos acá Guatemala, es decir, la ciudad capital, ¿y dónde está Flores acá? Lo vemos acá arriba, junto al lago. Entonces podemos trazar una ruta. Vemos que pasamos por Guastatoya, podemos pasar por Salamá, Cobán, Chisec, llegar a Candelaria y acá podemos tomar diferentes caminos dependiendo cómo o hacia dónde nos queramos dirigir. Y lo importante también que, dependiendo del camino, acá un aproximado nos vamos a hacer 10 horas, desde la capital hacia Flores. Lo mismo sucede si queremos ir, por ejemplo, a La Mesía, nos dice que hay 345 kilómetros y que aproximadamente nos haremos 8 horas. Entonces acá nos está mostrando las carreteras, la red vial, pero hay otros mapas que también nos pueden mostrar accidentes geográficos, nos pueden mostrar también el clima, y esto nos ayuda a entender entonces cómo funciona la dinámica del territorio en el país que vivimos. Y lo mismo ocurre con otros países, se puede representar de esta forma gráfica. Pero ahora te pregunto, ¿cómo crees tú que una persona con discapacidad visual puede tener acceso a esta información? Es decir, a los mapas, para poderse localizar, para poder entender en dónde están los departamentos. ¿Cómo crees tú que podría, o qué te imaginas tú que podrías hacer para ayudar a una persona con discapacidad visual? Pues existen estos tipos de mapas que están, si nos damos cuenta, tienen la forma resaltada y acá están colocados los departamentos o los nombres en sistema braille. Y esta es la forma como ellos pueden entonces también ubicar en el espacio territorial del país en donde está cada uno de los departamentos. Entonces este es un apoyo también para las personas con discapacidad visual. Ahora continuemos con este que representa una construcción o un terreno. ¿Qué crees tú que es? ¿Un plano o un croquis? Seguramente lo has visto en algunas edificaciones, o si estás estudiando también algún bachillerato en dibujo, te vas a encontrar con esto durante tu carrera. Esto es un plano. ¿Y para qué nos sirven los planos? Como te indicaba, nos ayuda a graficar una construcción que se va a llevar a cabo, que se va a realizar sobre un terreno. En ese sentido, entonces, tenemos varios planos. Primero tiene que ser un plano topográfico que nos va a ayudar a determinar las características de ese terreno. Luego ya un plano donde se va a determinar la estructura que va a soportar o que va a ser la base para la construcción. Y por último ya el plano de planta, que es este que tenemos acá. Ahora, ¿por qué crees tú que es importante graficar las construcciones antes de comenzar la construcción en sí? ¿Para qué nos puede ayudar este plano? Muy bien, estos planos nos ayudan para determinar en sí el tamaño de la construcción, distribuir los ambientes, pero también para poder establecer los muros,
en sí qué muros van a tener refuerzo, dónde van a estar las columnas. Recuerda que vivimos en un país altamente sísmico, entonces es importante establecer todos estos espacios al momento que vaya a ocurrir alguno de estos fenómenos naturales. Por eso, acá sí vemos, acá esta línea gruesa, negra, nos indica que es un muro mucho más grueso, mucho más fuerte que tal vez por acá. Es decir, al momento de un sismo puede que esta parte resista más que esta otra parte. Además vemos cómo están también los ambientes distribuidos para tenerlo desde una vista panorámica y que la persona que va a trabajar pues sepa cómo se van a distribuir los ambientes. Tenemos acá la terraza, el comedor, acá hay unas escaleras, hay unas flechas, eso nos indica que posiblemente habrá un segundo nivel. Entonces acá es donde distribuimos todo. Y acá ponemos entonces también a los lados las medidas, que son las cotas o acotaciones. Por ejemplo acá 15.80 metros cuadrados y 12.60 metros cuadrados. Y acá nos está ubicando en el espacio, es decir, coordenadas, 42 minutos y 0 segundos. Al momento de colocarlo a alguna coordenada, ya nos vamos a ubicar espacialmente. Y entonces ahora que ya tenemos la diferencia entre un mapa y un plano, pues esto es un croquis. ¿Y el croquis qué es lo que pretende o qué buscamos? Por ejemplo, si una persona no conoce cómo llegar a tu casa y tú la invitas a alguna festividad o alguna reunión, ¿cómo se lo explicarías? Le puedes dar direcciones, pero una forma más sencilla es ponerlo de forma gráfica. Y para eso utilizamos los croquis. Es un dibujo a mano alzada, sencillo, básico, con el cual nosotros vamos a dar direcciones. Por ejemplo, si yo quisiera explicar acá cómo llegar en la antigua Guatemala a la iglesia de San Francisco y mi punto de partida es la Plaza Mayor, únicamente voy acá dibujando la línea y explicando cómo llegar hasta la iglesia de San Francisco. Lo mismo si quiero llegar a la Alameda Santa Lucía desde esta iglesia, voy indicando acá que tomo la primera avenida sur, luego cruzo una séptima calle oriente y le voy dando las direcciones. Pero también quiero que te des cuenta que es importante saber la dirección a partir de la rosa de los vientos o la brújula, norte, sur, oeste y este. Acá entonces tenemos las diferencias que existen entre un mapa, establecimos que representa un territorio y su geografía, un plano ya es un territorio pero más pequeño y nos va a ayudar también en la construcción y determinar el tamaño del terreno. Y por último los croquis, que nos sirve para dar características generales acerca de cómo llegar a algún lugar o en dónde está ubicado. Pero ahora pasemos también acá a este pequeño ejercicio. Seguramente reconocerás estas líneas y estos cuadrantes porque conoces del tema del plano cartesiano. Y es que, si te das cuenta, todo esto funciona, todas estas gráficas funcionan con cuadrantes, con coordenadas. Entonces estamos aplicando el plano cartesiano, que en la siguiente sesión el profesor Estuardo te también dará información acerca del plano cartesiano y lo ejercitarán. Pero con esto quiero que te des cuenta que se aplica en la vida diaria también, que a partir de saber interpretar estos mapas, nosotros ya estamos aplicando también el plano cartesiano. Entonces acá, ¿qué crees tú que es? ¿Hay especificaciones, hay escalas o es únicamente algo básico? Es algo básico, entonces ¿cuál crees tú que es? ¿Es un mapa, es un plano o un croquis? Excelente, es un croquis. Pero cuando nosotros veamos o interpretemos estas gráficas, vamos a encontrar que todas estas graficaciones del espacio tienen los siguientes elementos que van a compartir siempre. Un título. Por ejemplo, aquí podríamos poner croquis de Ciudad Naranja, coloquémosle el nombre de la ciudad. Y vamos a tener una escala, es decir, cada uno de estos cuadrantes van a representar una medida. Por ejemplo, tenemos aquí 10 cuadrantes.
Y vamos a decir que cada cuadrante representa 100 metros. Es decir, acá, a escala, están representados 1 kilómetro. Entonces la escala la colocamos 1 a 100. Es decir, por cada uno de estos cuadritos estaremos hablando de 100 metros. Luego los símbolos. Vamos a encontrar diferentes símbolos en mapas, en planos, en croquis. Acá tenemos una F, que significa farmacia, siluetas de personas, una adulta y una menor, que significa escuela, una cruz roja, que es hospital, una L, que es librería, y una B, que es biblioteca. Entonces lo tenemos distribuido acá en nuestro croquis y lo vemos acá en los diferentes espacios. Entonces podemos ya establecer también las coordenadas en donde se ubican estos lugares. Por eso es importante conocer la simbología que nos van a dar en estos mapas, planos o croquis. Luego la leyenda. Si tenemos símbolos, nos tienen que explicar qué significa ese símbolo para nosotros poderlo identificar dentro de nuestra gráfica. F, farmacia. Las dos personas, escuela. La cruz roja, hospital. La L, librería. La B, biblioteca. Para entender hacia dónde nos tenemos que dirigir o qué coordenadas tenemos que buscar. Luego la rosa de los vientos. Como te indiqué, es como una forma de cruz que nos indica las direcciones, norte, sur, oeste, este, para nosotros podernos movilizar también en el espacio. Y por último, la proyección. Recuerda que la Tierra se divide en meridianos y paralelos, a partir de tomar la base del plano cartesiano. ¿Te recuerdas cuál es el eje X y el eje Y? Muy bien, el eje X es el horizontal, que en términos cartográficos será el meridiano, y el eje Y es el vertical, que son los paralelos. Entonces, ahora trabajemos. Si te indico, ubiquemos el hospital, ¿en qué coordenadas lo podemos ubicar? Primero, ¿en qué orden empiezas a ubicar tú en el plano cartesiano? ¿En el eje X o el eje Y? Correcto, primero debemos ubicarnos en el eje X. Entonces vemos que el cuadrante que le corresponde al hospital es el 7 en el eje X. Y luego, en el eje Y o en el paralelo, ¿qué cuadrante le corresponde? Excelente, en el J. Entonces decimos que el hospital está ubicado en nuestro croquis que estamos trabajando en el eje 7 y J. Y con esto ya podemos seguir entonces las coordenadas. O si tenemos acá el punto de partida, podemos indicarle únicamente la dirección. Por ejemplo, acá sería al sur, luego cruzar al este y luego al norte. Y ya llega al hospital. Entonces hemos establecido la importancia que tiene saber interpretar estos textos, para así podernos ubicar en el espacio, poder dar direcciones y saber qué parte podemos transitar. Entonces, como reto, ahora te queda hacer un croquis del lugar en donde vives y ya sea tu comunidad, si vives en algún barrio, en alguna zona de la ciudad capital, o también del lugar en donde tú vives, y que tú lo puedas representar gráficamente y que puedas determinar en qué lugares o en dónde se ubica cada lugar importante en tu comunidad. ¿Qué aprendimos hoy? La diferencia entre mapa, plano y croquis, cómo interpretarlos, cuáles son sus características y también los elementos que componen cada uno de estas gráficas. Establecimos la importancia también de sabernos ubicar en el espacio para poder dar direcciones. Y te recuerdo que continúes repasando. Recuerda que estos temas son para todas las carreras de diversificado, que hay algunos temas específicos, por ejemplo acá, si eres bachillerato en dibujo, puedes aplicarlo en tu desarrollo profesional y académico. Comparte con alguien más lo que has aprendido y te recuerdo que laves constantemente tus manos con agua y jabón o bien las desinfectes con alcohol en gel. En este mes celebramos el Día de la Naturaleza, justamente el 3 de marzo, que ya pasó, y
guarda todo lo que has trabajado o lo que vayas trabajando en tu portafolio Aprendo en Casa y en Clase. Te invito a que estés atento a la siguiente sesión y que también el próximo jueves nos puedas sintonizar para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu atención y hasta pronto.